Hola, ¿qué tal está? Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias del campo. Ya lo saben, los ministros de Agricultura cerraron anoche el acuerdo para reformar la PAC, que salvo sorpresas también será refrendado ese acuerdo por el Parlamento Europeo. Intensas horas de discusión que nos dejan imágenes muy curiosas como estas que le traemos aquí en portada. Ahí ven la delegación española encabezada por el ministro Arias Cañete con esa mesa llena de papeles, momentos también para el refrigerio antes de cerrar una intensa jornada, más de 16 horas de discusión que acabaron, como decimos, a la medianoche, ahí ya en la sede de Luxemburgo, el ministro esperando a sus colegas para cerrar un acuerdo que ha sido complicado a la hora de amoldar todos los intereses que pedía España para que no fueran lesivas esas medidas en la agricultura de nuestro país. El ministro ya ofreció anoche de madrugada la primera valoración, haciendo hincapié precisamente en esa mejora introducida en el criterio de convergencia interna para equilibrar, como saben, las subvenciones lineales, esa tarifa básica hasta el año 2019, y para que todos los derechos de ayuda básica, que será solo una parte de lo que van a cobrar todos ustedes, tenga el mismo valor. Se incorpora un límite del 60% de aplicación de la medida, con un techo de pérdidas máximo del 30% para evitar grandes trasvases de subvención entre sectores. Castilla-La Mancha, que tiene una media subvención baja, se va a beneficiar de esta medida, aunque habrá que ver hasta cuánto, porque para corregir disfunciones y sobre todo para reflejar la verdadera realidad de los cultivos y sus producciones, el ministro ha conseguido flexibilidad. Por tanto, diseñará hasta 40 regiones agronómicas, 40 zonas que servirán de cálculo según la productividad, la comarca y otros parámetros de rentabilidad económica. Esta reforma es un instrumento útil. Ahora tenemos que aplicarla de la manera que pueda optimizar esa agricultura activa. Empezaremos también ya el trabajo con cada comunidad autónoma de los procesos de comarcalización o regionalización. Nosotros estamos trabajando primero con criterios geográficos, segundo lugar distinguiendo en las zonas geográficas 4 producciones distintas, que era regadío, secano, cultivos permanentes y pastos, y luego intensidades de ayuda. Una vez que se defina el modelo, tenemos que ajustar si produce en algún territorio efectos negativos. Por eso hemos puesto la cláusula del 30%. Esta región, lógicamente, ha mejorado mucho a nivel de la productividad, ha mejorado mucho a nivel de los cultivos, ha mejorado mucho en cuanto a lo que es el régimen de explotación. Y, por lo tanto, bueno, pues esas diferencias importantes que había entre esta región y otras regiones, pues lógicamente se tiene que aminorar. Pues esa precisamente es una de las claves de esta reforma. Esa negociación se traslada ahora a las comunidades autónomas, evidentemente una conferencia sectorial que habrá que convocar el mes de julio. Como en todos los acuerdos y en todas las reformas, hay que esperar a leer la letra pequeña de esos futuros reglamentos, porque hay muchas de esas medidas que se tienen que desarrollar con un cierto margen por parte de los Estados, que podrán hacer una aplicación, una adaptación para respetar esa diversidad agronómica. Vamos a repasar las principales líneas de este acuerdo en nuestro cuaderno de la PAC. Uno de los efectos fundamentales que notarán la mayor parte de agricultores de la región es que sus derechos de cobro ganarán valor. Al hacer la convergencia, si cobra menos de 1.250 euros, no tendrá que hacer sacrificios para alcanzar la media europea. Del greening se libran los cultivos permanentes, por lo que los olivareros, viticultores y productores de almendra no tendrían que firmar nuevos compromisos medioambientales para cobrar otro 30% de complemento. Los ganaderos sin tierra de referencia podrán recibir compensaciones del Fondo de Ayudas vinculadas a la producción, que sube al 15%. También queda claro que la superficie máxima con derechos es de 22 millones de hectáreas. No habrá que repartir el presupuesto con nuevas tierras. Además, la reserva de área de interés ecológico se aplicará por encima de las 15 hectáreas. El agricultor en activo queda protegido por una lista de actividades que pierden derechos PAC, por ejemplo campos de golf, aunque esta lista podrá ser ampliada por los estados. Asimismo, los jóvenes contarán también con un 2% de todo el presupuesto para favorecer su incorporación. El viñedo mantiene los derechos de plantación hasta 2030, aunque con incrementos del 1% de superficie anual tutelada por la Administración desde 2016. Bueno, seguiremos muy de cerca e iremos detallando otras cuestiones de este acuerdo en próximos programas. Cambiamos de asunto y de escenario. En las grandes fincas cerealistas de regadío de la provincia de Albacete, la lluvia y la primavera fresca que hemos tenido han retrasado bastante la entrada de las máquinas esta campaña. De hecho, los productores nos reconocen que los primeros granos han estado saliendo bastante verdes, aunque en esta última semana ya se consiguen buenos grados de humedad. Eso en cuanto a la calidad, porque si hablamos de la cantidad,
las primeras cortas de cereal están siendo muy irregulares. Al final, y pese a ser una campaña buena, el doble que el año pasado, los rendimientos no van a ser los esperados en esta zona en concreto. Lo que pasa es que las perspectivas eran mejores. Una vez que hemos empezado a cosechar es muy irregular. En la misma parcela hay zonas que están muy bien y hay otras, yo creo que ha sido por el exceso de agua, donde ha dormido el agua, ahí tiene más hierba y menos cereal. Yo he estado viendo un poco de taladro porque hay espigas que se han quedado en el suelo y la máquina ya no lo coge. Roya sí que hay zonas, sobre todo los trigos, hay zonas que sí que han tenido bastantes enfermedades. Bueno, pues las grandes y modernas cosechadoras contrastan con esta otra imagen. Ahí lo ven, una vieja cosechadora de lentejas de hace algunas décadas que hoy todavía funciona. Ahí está, se trata de la mítica Bertolini, de nuestros amigos Pedro Rubio y su hijo, que como vemos todavía en estas imágenes, es eficaz en la tarea para la que fue diseñada, la siega de la lenteja castellana. La máquina tiene 3 ruedas, 2 motrices y una de dirección que se conduce con los pies mediante esos pedales. Como ven, va haciendo montones que luego hay que ir colocándolos con el horcón para pasar a la trilla. Nos cuentan nuestros amigos de la alberga de Záncara que consiguieron segar las 2 hectáreas que tenían en un solo día. No está nada mal. En nuestro calendario hoy queremos recordarles a todos los productores de maíz fundamentalmente que tienen por delante menos de 20 días para inscribirse en el seguro del maíz forrajero, en ese módulo P que tienen a su disposición para dar esas coberturas, en esa cosecha que ya la tenemos ahí también, hasta el 15 de julio. El 15 de julio es la fecha tope para poder suscribir esta póliza. Y el calor empieza a tener ya también consecuencias en los pesos de los cerdos, en las granjas, y eso, a pesar de que la demanda, según Mercolleda, todavía no es muy elevada, sirve para que los precios vuelvan a remontar ligeramente. Lo vemos en el resumen de las principales cotizaciones. Ahí ven el cerdo selecto, 1,43, siempre un céntimo por debajo el normal en el mercado de Lleida, como decíamos, con esa tendencia a subir. 2 céntimos recuperan estas dos categorías. 1 euro más suben los lechones esta semana a 36, venían bastante tiempo ahí estancados. Queremos también reflejar los precios en el segmento del ibérico con referencias de Salamanca, ibérico de cebo entre 2,12 2,18 euros kilo vivo. Ahí ven que es, bueno, un céntimo más, pero es más la tendencia que siempre decimos. El extensivo está en 2,17 2,23 y el lechón de menos de 23 kilos sube 6 céntimos en Salamanca. Bueno, pues en este día tan intenso en cuanto a la información agraria hay otras noticias que queremos que conozcan. La interprofesional del porcino ibérico, ASICI, destinará parte del dinero de su extensión de norma a poner en marcha un sistema integral de control de los fraudes del sector. El objetivo es eliminar estos fallos de la cadena cuando, previsiblemente en septiembre, entre en vigor la nueva norma de calidad del ibérico. La Confederación de Asociaciones de Frisona Española ya ha publicado las nuevas pruebas de evaluación genética realizadas en este primer semestre, en los que puede consultarse la información genómica y los índices productivos de los animales testados según los resultados de las lactaciones de control lechero oficial. Los datos pueden consultarse en la web de CONAFE. Un estudio de la Universidad del País Vasco ha demostrado que la calidad nutricional de la leche de oveja y el queso elaborado con ella mejora en la época de pastoreo. Según esta investigación, la hierba fresca produce una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados beneficiosos para el organismo. El pasto también favorece la mayor presencia de elementos antioxidantes. Bueno, pues en Madrid el Instituto de Comercio Exterior ha celebrado esta mañana una jornada para detallar las claves para exportar vinos españoles y también para conocer las oportunidades en los mercados internacionales, donde más opciones hay. En esta jornada ha habido participación de bodegas y de cooperativas de Castilla-La Mancha, no podía ser de otra forma, que ya han hecho alguna incursión en los mercados exteriores, viendo que esta es la solución, sobre todo en la coyuntura actual. El Observatorio Español del Mercado del Vino sigue alertando a todos de las consecuencias que los precios desorbitados, especialmente los vinos más económicos, en los graneles, como ya se ha visto en algún tramo de esta campaña, puede tener para la siguiente. Las previsiones son que viene mucha uva y por lo tanto seguramente volveremos a las oscilaciones tradicionales. Los precios ya están bajando según las indicaciones que tenemos y la gran lección que yo creo que tenemos que aprender de estas cosas es que tenemos que mirar los mercados.
También en época de vendimia tenemos obligación de mirar a los mercados. No podemos hacer en vendimias grandes subidas, grandes bajadas de precios, grandes oscilaciones que luego el mercado no entiende. Buscando esos mercados exteriores está la denominación de origen Mancha, que ha vuelto a salir precisamente en un viaje muy interesante en este nuevo periplo por el continente asiático. Una decena de bodegas volverán a mostrar sus mejores elaboraciones en mercados tan interesantes como el taiwanés, que es la primera escala de este viaje que han iniciado estos días. Y es que además de China, que con casi 2 millones de botellas vendieron el año pasado, es el primer consumidor extracomunitario para esta DO, por delante incluso de Estados Unidos, hay otros mercados también que empiezan a sonar para nuestros vinos. En la acción promocional que han iniciado y con un presupuesto de la OCM harán escala también en Hong Kong, aunque muy interesados, como decíamos, en Taiwán. Pues es un país nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se... Pero también nuestras bodegas ya están trabajando allí, o sea, que también las bodegas ya están trabajando en Taiwán y vamos a ver nosotros cómo denominación, cómo se monta y cómo lo vemos y qué tal, cómo sale, ¿no? La cantidad de litros de vino que consume y que hemos visto que consume China, que es alrededor de 485 millones de litros, es una cantidad importante. Y entonces, pues indudablemente se están convirtiendo en unos consumidores ya mucho más detallistas y unos consumidores que conocen más lo que es el producto. En eso yo creo que tenemos una gran ventaja. Bueno, pues mientras el vino se vende en China, en Taiwán, aquí en Castilla-La Mancha la uva está en pleno desarrollo. Así que envíen sus fotografías al correo electrónico, esa dirección tan sencilla, esta que aparece aquí, que les recordamos todos los días, porque es lo que ha hecho desde Villarrubia a Los Ojos hoy un espectador del programa. Nos escribe Diego Caravantes y nos cuenta en su correo que estos días han estado subiendo los alambres de la viña emparrada. Bonitas imágenes ahí en su finca, suponemos. Dice el refrán que si julio llega a triguero, prepara septiembre, uguero. Aquí lo dejamos. Más información del campo esta tarde sobre las 9 menos 5 aproximadamente. Ahí estamos a pie de campo, estamos con el campo. Hasta luego.